Boas tardes de novo. Entramos na terceira das ponencias, en este caso é a de Carlos Nardiz Ortiz, que eu creo que é sobradamente coñecido de todos vostedes. Carlos Nardiz é enxeñeiro, formase na Universidade Politécnica de Madrid, podo decir a data, en 1977, se non me falla a memoria, pero despois afincase en Coruña, onde traballa na EXA, na Escola Técnica Superior de Arquitectura, e aí desenvolve boa parte da súa labor docente. Por outro lado, é proxectista de un gran número de iniciativas, pero seguramente a todos nos ven asociado o seu nome a un libro, que é o de Pontes de Galicia, de 1989, ao mellor habría que achegalo máis aquí, porque recentemente ten publicado dous, un sobre paisaxe, enxeñería e obra pública, e outro xa de 2021 sobre enxeñería, paisaxe e patrimonio. Creo que é o colofón perfecto dentro destas charlas onde estamos pasando dende a historia dos encoros, a visión que se pode dar a través dun cineasta e agora xustamente a visión dun enxeñeiro que é o que nos vai aproximar seguramente moito máis preto a obra, a esencia do encoro, que son esas grandes pantallas, todas esas grandes infraestructuras de obras públicas. Carlos, moitísimas gracias. Gracias a ti, a Begoña, por invitarme. Intervenimos hace poco en abril y tuvimos una conferencia y esta va a ser un poco parecida, ¿no? Bueno, yo querría un poco quitar las contradicciones que a veces se producen entre el mundo de las presas, los embalses y lo que es el patrimonio cultural, aunque son evidentes, ¿no? Y querría un poco reivindicar que las presas también tienen una historia, yo creo una historia interesante, y que el problema no son las presas, el problema son los embalses, ¿no? Sobre todo a raíz del salto de escala que se produce en la posguerra, en donde hay concesiones de tramos enteros del río. Es decir, el río se escalona y por parte de determinadas empresas, que algunas ha citado ahora Begoña, pues hay unas concesiones de todo el río, de un aprovechamiento hidroeléctrico de todo el río, como ocurrió en Galicia con el Miño y con el Sil. Por tanto, el problema es el salto de escala que produce problemas sociales, con traslado de pueblos, problemas económicos, en donde se aparecen valles fértiles, problemas patrimoniales, en donde se salva muy poco, algo se salva, algo se traslada. Y por tanto, hay una memoria que era, como llamabas el otro día, el curso Begoña, que es la memoria del agua. Y la memoria del agua es también la memoria de las gentes. La memoria de las gentes que han crecido en esos paisajes, que han vivido esos paisajes, cuando la gente se movía antes mucho menos, y que forma parte de la memoria. Y el libro este de Julio Llamazares, de gente que migra al País Vasco, a Cataluña, se llaman otras formas de mirar el agua y están perdidos. Es decir, la memoria de los sitios que han habitado, que han cultivado, pues se pierde de alguna manera, ¿no? Bueno, querría empezar con una imagen que es la imagen de Proserpina, digamos, que es una presa que está al lado de Mérida. En Mérida hay dos presas, una de Proserpina y otra la de Cornarvo, que eran de abastecimiento a la ciudad de Mérida y eran de riego. Pero toda obra pública con el tiempo va encontrando otros usos. Y esta presa hoy encuentra un uso de esparcimiento. Los habitantes de Mérida es un lugar para caminar. Se ha restaurado también, es una presa de contrafuertes muy interesante, una época romana. Pero cómo detrás de la obra pública que va cambiando el tiempo, la sociedad va encontrando nuevos usos. Por eso me gusta, como empecé el otro día también, con esta presa de Proserpina, ¿no? Por otra parte, España no es un país homogéneo. España es un país de una gran heterogeneidad climática. No tiene que ver el norte,
digamos, la España húmeda del norte con la España de Levante, con la España del sur, ¿no? Y esa heterogeneidad climática que lo vemos constantemente ha hecho que, bueno, ha habido gente que, como Benet, que se empeñaba a hacer trasvases desde el norte hasta el sur, claro, lo cual era una auténtica barbaridad, ¿no? Pero que cómo equilibras de alguna manera los distintos riegos, por ejemplo. Bueno, no tiene más remedio que embalsar agua. Cuando hay épocas de lluvia, el agua se embalsa y se turbina, si es una central eléctrica, o si no, se suelta, digamos, para el riego. Por tanto, detrás de esa heterogeneidad de lo que es el paisaje español está fundamentalmente la construcción de presas. Entonces, hemos tenido incluso el récord del mundo de construcción de presas. Por tanto, desde el punto de vista de las presas, España es un país singular. Y esto lo quiero dejar en este sentido, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? Luego, detrás de esa historia de construcción de presas, cómo a través de convertir lo que es el movimiento cinético en movimiento mecánico para las ferrerías, para los batanes, es una ferrería que está en el río Tera, que hoy es un paisaje cultural en el País Vasco, en donde el salto que crea es un tipo de presas del 17 de un personaje que se llamaba Bernardo Villarreal, que está, digamos, en los ríos del norte, hay varias presas de este tipo, pero como el hombre enseguida, no solamente para el abastecimiento, como la presa de Proserpina, se da cuenta de la utilidad en este sentido de las presas, ¿no? Presas antiguas y presas más recientes en este sentido. Pero todo lo que ha sido esa etapa preindustrial de las ferrerías, de los batanes, hubiera sido imposible si las presas que son capaces de envasar las aguas, crear los canales de derivación y luego moviendo las turbinas correspondientes de los numerosos moinhos que ha habido en Galicia, por ejemplo. Bueno, a ver si soy capaz de... En el 18 también se construyen presas, ¿no? En España tenemos un patrimonio hidráulico, que es un patrimonio maravilloso, que son los canales de navegación, de un intento que se produce en el siglo XVIII de conseguir la mejora del transporte terrestre a través de los canales de navegación, ¿no? Y esos canales de navegación, que son vías artificiales de agua, necesitan derivar el agua de los ríos. Y para derivar el agua de los ríos necesitas crear los embalses correspondientes. Os recomiendo, alguno lo conoceréis, ver el Canal de Castilla. El Canal de Castilla tiene una presa muy interesante en Galar de Rey, que ahí deriva el agua para todo el canal. Va a ser el problema de estos ilustrados del 18, que no sabían que España no tenía agua y que, por tanto, ya en el siglo XX necesitan hacer obras, digamos, en el Pisuerga, porque se dan cuenta que si además de la navegación necesita también el riego, lo necesitan alimentar de alguna manera. Por tanto, ese canal artificial lo están alimentando a través de la construcción de presas. Esta es la presa de Piñatelli, una presa que está en el Canal Imperial de Aragón. Os recomiendo ir a ver un sitio que se llama El Bocal, que está aguas abajo de Tudela. Merece la pena de lo que es este comienzo de los canales del 18, en donde se construyen este tipo de obras, ¿no? En la España del 19, con el desastre del 98, de repente los españoles nos hemos dado cuenta, porque en el 18 hay fracasos, incluso de presas de riego. Bueno, hay un fracaso tremendo para un canal de navegación, que es la presa de Gasco, una presa que hace el mismo que hace este edificio, que es Carlos Lemaur, que se le trae en 1750 para proyectar el canal de Castilla. Y al final, prácticamente su vida, ya colaborando con sus hijos, proyecta a finales del 18 una presa de la presa de Gasco para un canal que iba a ir desde la cabecera de Manzanares hasta Sevilla. Es decir, esta unión entre mares que se está produciendo en ese momento, ¿no? Fracasan porque lo que iba a ser la presa mayor del mundo cae.
Es un gran fracaso, digamos, la presa en 18, y la otra presa es la presa de Valdinfriedno, que es una presa que intentaba regar todas las tierras de Levante, ¿no? Y también se cae por las malas condiciones de cimentación en este sentido. Y en final del 18 ven otra vez la esperanza detrás de las presas para el riego. Y Joaquín Costa, que es un gran defensor en este sentido de los riegos, defiende ese regeneracionismo que se puede producir en España a partir de los riegos, de esa España húmeda, ¿no? Y hay un plan en este sentido de nuevas presas. Es una presa de 1910 o 12, la presa La Peña. Está para el riego de lo que son la parte de Aragón, ¿no? Cuando hoy vemos estas obras naturalizadas por la propia roca, la propia roca está dando un poco el nombre a la propia presa, ¿no? A pesar del embalse, es una presa enriquecida también en su momento, ¿no? Pues nos sentimos muy bien. Es decir, estas presas que se hacen para el riego, que tienen una utilidad para anteriores tierras de secano, tienen una utilidad muy clara desde el punto de vista de ese regeneracionismo de final del XIX, principio del siglo XX, en donde España quería encontrar otra vez su situación, digamos, a través de la construcción también de estos embalses, ¿no? El cambio se está produciendo a principios del siglo XX. En el siglo XX hay un binomio que es agua y energía. Es decir, hay un proceso especulativo a gran escala. Se están formando las primeras sociedades eléctricas. La sociedad hidroeléctrica madrileña es de principios de siglo. La sociedad del Chorro es también de 1903 o 4. Esta es una sociedad que es la de Ayoz, en Navarra. Y la voluntad de crear saltos está de alguna manera modificando la propia tipología de las presas, ¿no? Las presas anteriormente fundamentalmente eran de gravedad. Enrique Becerril, que antes hablabas de él, casi está proyectando las primeras presas bóveda porque necesita altura, necesita crear un salto, y la presa de gravedad desde el punto de vista de esa altura es tremendamente ineficiente, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de los materiales, ¿no? Por lo tanto, en ese proceso de creación de nuevas presas se considera que es mucho más eficiente la bóveda que la presa de gravedad, que desaprovecha mucho material, ¿no? Estas son las primeras presas bóveda que se construyen en España. Es la presa de Ayoz en 1963. Y aquí todavía el embalse que está creando la presa está a la escala de la presa. No es un embalse muy grande, se está creando a la altura correspondiente. Son presas subvencionadas por el propio Estado, es decir, el Estado está dando aproximadamente el 50% de la construcción de la presa, las empresas que lo están financiando, de todas estas sociedades, ¿no? Pero a mí esta presa me gusta mucho. Hay un acueducto muy interesante, el proyecto de Torroja también, que sale de esta presa para el riego. Por lo tanto, es una empresa cuyo interés fundamental es hidroeléctrico, pero en cuanto que tiene una subvención también para el riego, pues están también creando el riego correspondiente. Por lo tanto, este debate que se está produciendo a principios del siglo entre el riego y la hidroelectricidad está muy presente. En una época en donde las únicas posibilidades en este sentido, desde el punto de vista eléctrico, para los alumbrados urbanos, luego para el movimiento de los tranvías, era a través de la hidroelectricidad o de las térmicas. El problema es que aquí no tenemos las términas, digamos la hulla negra de Alemania, ni de Francia, ni de Inglaterra. Aquí tenemos una hulla de muy mala calidad, fundamentalmente orientado en el norte. Por lo tanto, la única esperanza en este sentido es la hulla blanca. Por eso ya antes, aunque todo el tema de la construcción de presas está
asociado a la época franquista, por el salto de escala fundamentalmente que se hizo en las concesiones, hay una historia anterior de creación de nuevas sociedades antes de la Guerra Civil, ¿no? Y luego hay un tema importantísimo, que es el descubrimiento de que con la corriente alterna se puede transportar la energía a gran distancia, mientras que con la corriente continua esto no era posible. Por tanto, las térmicas estaban al lado de las explotaciones y ahí se producía la industria correspondiente. La posibilidad de construir una central hidroeléctrica a muchísimos kilómetros del sitio donde se está generando la electricidad y que puede alimentar una industria a través de la corriente alterna, elevando primero la tensión, por tanto, detrás de una presa siempre hay los parques de transformación correspondientes que elevan la tensión y son capaces de transportar energía a tanta distancia. Pues es un descubrimiento que no solamente está detrás de la independencia de las presas y los embalses correspondientes, ¿no?, sino que está también de la creación de las grandes empresas eléctricas. Es decir, las empresas anteriores se dan cuenta de la potencialidad que tiene la hidroelectricidad como un negocio, en este sentido especulativo, consiguen concesiones de tramos enteros de ríos, absorben empresas anteriores menores y se dan cuenta de la enorme potencialidad que tiene la hidroelectricidad para la industria, para el alumbrado, para todos los usos urbanos, ¿no? Y surgen empresas ya desde los años 30, antes tú citabas a Ricobayo, he traído una imagen de Ricobayo, como los Saltos del Duero, como los Saltos del Sil, que es del año 44, me parece, como es Fenosa, que es también de los años 40, en donde absorbe una sociedad anterior, que es la Sociedad General Gallega de Electricidad, en donde se dan cuenta que la concentración en este sentido es un tema fundamental, digamos, por la capacidad, en este sentido, que tienen de negocio. Por lo tanto, este binomio de agua y electricidad es fundamental para explicar lo que va a ser la potencialidad de todas estas empresas a partir de los años 30 y cómo los saltos en este sentido de agua pues están subiendo de escala, ¿no? Esta es la presa de Ricobayo. La presa de Ricobayo, antes has citado a Orbegozo. Orbegozo es un ingeniero de caminos muy interesante, porque el problema es que cuando actúa en el Duero, no actúa en el Duero, actúa en el Esla, que es un afluente del Duero, tiene que convencer al gobierno portugués de que no está afectando en este sentido también la cuenca portuguesa. Entonces hay unas negociaciones muy difíciles en este sentido en aquella época. Pero consigue hacer esta presa, que es la presa de Ricobayo, una presa con una gran capacidad de inundación. Inunda el antiguo camino medieval que entraba por Galicia, el camino de la Plata no iba por ahí, entraba directamente por Braganza. El aliviadero que construye, claro, construye una presa, tiene unos problemas constructivos en avenidas tremendos, se derrumba inmediatamente por un aliviadero natural, tiene que hacer un aliviadero artificial y aquí se genera, digamos, yo localizo bastante este salto de escala de las presas en esta presa de Ricobayo. Digamos, hay un salto de escala por los Saltos de Duero a partir de la construcción de presas y que genera unos embalses que son capaces de sepultar poblaciones, caminos históricos, iglesias y lo que queráis, ¿no? Sin embargo, hay una cierta sensibilidad, no sé cómo llamarlo, de tal manera, también ha citado San Pedro de la Nave, aquí se le encarga a un ingeniero de caminos que al mismo tiempo al final de su vida estudia arquitectura, que es Vicente Bachín Barrena, había sido director de la escuela ahí de Madrid, el hacer el proyecto de traslado de San Pedro de Nave, ¿no? Y él reflexiona, hay un artículo muy interesante en la revista Obras Públicas, y él reflexiona más o menos, dice que es una barbaridad. Es decir, que los monumentos históricos deben emplazarse en el sitio para los que han sido creados
Y por tanto, el monumento no solamente son las piedras que tú puedes trasladar y puedes reconstruir, sino que es fundamental el emplazamiento. Y que es una pena en este sentido. Pero bueno, él cumple con su obligación. Cuando vemos San Pedro de Nave, vemos que está desubicado. Es decir, un tema fundamental de la ingeniería, también de la arquitectura, es el emplazamiento. Es decir, yo en este libro de paisaje en ingeniería, yo creo que ya he hablado del emplazamiento desde el principio, del primer capítulo, y la ingeniería no se entiende sin emplazamiento. Es decir, la obra de ingeniería no solamente el artificio, digamos, construido, sino cómo la naturaleza o cómo transforma la naturaleza y el artificio inicial es un tema fundamental. Igual que no puedes entender la Acrópolis de Atenas sin la montañita que hay enfrente de Atenas, o no puedes entender la muralla china sin digamos, es decir, la obra construida del hombre, ese paisaje artificial construido por el hombre, no se entiende ese emplazamiento. Por tanto, en ese diálogo entre lo natural y lo natural y lo artificial está también el tema de las presas, está detrás de cualquier monumento histórico, ¿no? A ver si acierto. Las concesiones del Miño y del Sil se están produciendo en un momento determinado. Este es un plano que hicimos para un estudio que hice de la Riviera Sacra, que estaba también Juan, y aquellos documentos grandes que hicimos y que no continuamos, ¿no? Para delimitar lo que era después el BIG, y continuamos pues, personas como Mario Crescente, ¿no? Antes, en el caso del Miño, la primera presa, la citabas antes, Begoña, que es la presa de Os Peares, ¿no? Una presa se empieza en los años 40, pero se termina hacia el año 55 con el poblado correspondiente, que lo vemos ahí en las laderas, ¿no? Y la primera presa de los altos del Sil es Santo Estevo, ¿no? Que es, digamos, la piedra angular de transformación de los altos del Sil, ¿no? Con unas concesiones tanto a Saltos del Sil como que luego se integra en Iberdrola, a Saltos del Duero, a Saltos del Sil que se integra en Saltos del Duero y Saltos del Duero se integra en Iberdrola, como la Sociedad General Eléctrica, que hace el embalse de las Conchas, que es de los años 40, y también tiene unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista patrimonial. Inunda un puente romano, inunda parte de una calzada romana, incluso lo he visitado. Cuando visitas el embalse y la fluctuación del embalse, ves la propia calzada romana afectada por las propias fluctuaciones del agua, ¿no? Y aquí las fuerzas eléctricas del noroeste, en su momento, creo que en los años 50, principios de los años 50, o mediados de los años 60, absorben también la Sociedad General Gallega. Por lo tanto, son concesiones de tramos enteros de ríos. La primera concesión de Fenosa es de 47 kilómetros, es de entre Os Peares y la parte ante la cabecera, donde luego hacen Belesar, pero luego tienen la concesión de todo el tramo bajo del río. Es decir, las presas que construye Fenosa en el Miño, pues es Belle, que es una presa de compuertas, está aguas arriba de Orense, es Castrelo, a mediados de los años 60, que es una presa que genera ya a mediados de los años 60 unos problemas tremendos. Claro, estás sepultando unas tierras fértiles de la cual está viviendo la población. Yo conozco alguna imagen de la Guardia Civil, por tanto ya hay unas reacciones importantes. No todo el proceso de construcción de las presas en esos años 60 la gente no aceptaba, porque lo estaban no solamente haciéndoles trasladar, sino que estaba, digamos, sepultando el valles fértiles con lo que era en este momento de la comarca del Ribeiro. Y luego tienes Freira, son 3 presas de compuertas, por tanto una altura entre 25 y 30 metros, que proyecta un ingeniero, que ahora os voy a hablar un poco de él, que es Luciano Jordi, un ingeniero coruñés, que cuando en la primera etapa que fui decano de los ingenieros, inauguramos la sede reivindicando a Luciano Jordi, un ingeniero singular que creía en las presas, creía en la hulla blanca, pensaba que Galicia iba a ser mucho más rica
iba a tener unas posibilidades de industrialización derivado de la construcción de presas en esos momentos, ¿no? El elemento central, fundamentalmente, del SIL es la presa de Santo Estevo. Santo Estevo es una presa que ya tiene 103 metros, que tiene una escala mayor que Ricovallo, construido por Saltos del Sil. Tenéis un librito de una historiadora del arte sobre los Saltos del Sil, que es muy interesante en este sentido, de los problemas constructivos que dio la construcción de toda esta presa. Es una presa con unas compuertas inmensas, con unas compuertas grandísimas, ¿no? Y es, digamos, la piedra angular a partir de la cual se regula todo lo que es el SIL, ¿no? Bueno, la central está a pie de presa, lo cual era bastante común en esos momentos, ¿no? Por tanto, lo que hacían las presas es fundamentalmente crear ese salto de 60 metros de altura y turbinaban el agua y lo llevaban hacia las turbinas correspondientes de las centrales situadas a pie de presa, ¿no? Hay problemas de erosión también, pero bueno, esto fundamentalmente es granito en este sentido. Ahí veis en la parte de arriba Santo Estevo y las presas se construyeron después, las concesiones correspondientes. No solamente se regula por parte del Salto del Sil el Sil, sino se regulan los afluentes del Sil. Se regula en Navea, con presas de compuertas, como la presa de Chantreja, que os aconsejo el verla. Montefurado, fundamentalmente, es una presa de compuertas. Vivey es casi una central subterránea, pero están bombeando todo arriba, ¿no? ¿Quiénes son los, digamos, autores de todo este proceso? Bueno, ahí a la parte de arriba tenéis a tres personajes. Uno es Santiago Castro. Santiago Castro, que es el que tenéis a la derecha, era un ingeniero de caminos que daba clases de estética, de historia en la Escuela de Madrid. Le sustituye otro ingeniero magnífico que era José Antonio Fernández Ordóñez, que termina su vida siendo patronato del Museo del Prado. Y cuento esto frente a veces la incultura que se ha asimilado a los propios ingenieros, ¿no? El que tenéis detrás es Alejandro del Campo. Alejandro del Campo se viene aquí muy joven a proyectar todas estas presas del Sil. Y el que tenéis a la derecha es... no me acuerdo, bueno. Julián Trincado. Julián Trincado es un personaje también central en toda la historia de Fenosa. Él es presidente de Fenosa, sustituye a Pedro, me parece, tú lo sabes muy bien, a Pedro Barrié de la Maza, y manda mucho en su momento. Y, por tanto, estos tres personajes, era de Valdeorras, además Julián Trincado, estos tres personajes son los que mandan fundamentalmente. Y debajo tenéis los banqueros. Ahí está Pedro Barrié de la Maza, ahí está Botín. Es decir, todas estas obras a estas escalas necesitan financiarse. Por lo tanto, este proceso que hay entre el capital, vamos a llamarlo así, entre los bancos y la construcción de estas obras, pues está muy presente en toda esa época, ¿no? En las sociedades que se están formando en toda esa época, ¿no? Luciano Jordi, el padre era Luciano Jordi Menchaca, era el presidente de la Sociedad General Eléctrica. Le encarga para la presa de Leume una presa de gravedad y él se niega. Digamos que había, no sé cómo decirlo, había una parte ahí ingenieril interesante de cómo quieren avanzar, digamos, en la técnica, haciendo presas que en Francia se están haciendo, en Portugal se están haciendo en este sentido, y quieren avanzar. De hecho, esta presa, que es la presa de Leume, que os recomiendo en este sentido verla, se ensaya en Portugal. Portugal, en esos momentos, está más avanzado que España en la construcción de presas, ¿no? Pero hay detalles muy interesantes desde el punto de vista ingenieril, de las barantillas, de la presa Bóveda. Por tanto, la presa es una obra que tiene unas características técnicas, pero en ese momento también hay un avance interesante desde el punto de vista técnico para conseguir esta presa que tiene prácticamente 105 metros. Necesita crear el salto correspondiente para la explotación hidroeléctrica.
deja el río vacío, por tanto tiene unas consecuencias también, unos efectos importantes sobre los ríos aguas abajo, no solamente el traslado de las poblaciones o la destrucción del patrimonio, sino también el nivel que fluctúa del agua está también determinando que la calidad de las aguas pues no es en este sentido adecuada, ¿no? La gran obra de Luciano Jordi es la presa de Belesar. La presa de Belesar está en la cabecera del Miño. Luciano Jordi había pasado a trabajar con Fuerzas Eléctricas del Noroeste, con Fenosa, y proyecta esta presa que tiene 133 metros de altura. Es decir, esa búsqueda de la altura, para ellos, para este tipo de ingenieros, suponía una especie de progreso, ¿no? Es una presa bóveda, él escribe algún artículo. Bueno, cuando hicimos el catálogo y también la exposición de Luciano Jordi, yo hablé con el hermano Luciano Jordi y él me decía que lo que le gustaba a Luciano Jordi era escribir. Es decir, que toda la ingeniería le interesaba, pero lo que más le gustaba era escribir. Y es verdad que en la revista de Obras Públicas todo lo que proyectaba lo explicaba, y lo explicaba muy bien. Por tanto, esa labor, digamos, de escritor de Luciano Jordi explicando las obras es muy interesante. Bueno, ahí tenéis los dos grandes aliviaderos que creo que son 4.000 metros cúbicos por segundo. Por tanto, la construcción de la presa hay que valorarlo también técnicamente, ¿no? Porque hay que enfrentarse con un río durante años que tiene unas avenidas correspondientes, ¿no? Y que el agua se lleva. Bueno, yo he proyectado una presa pequeña, por ejemplo, en Tambre, y recuerdo en invierno un caos, es decir, una avenida que te lleva todo, la maquinaria, y te lleva de todo, ¿no? Por tanto, enfrentarse con un río como era el Miño no era tan fácil, ¿no? Luego tenéis el parque de transformación, por lo que antes decía, para elevar correspondiente la tensión. Y la central a pie de presa, que merece la pena visitarla por debajo, también es una obra en este sentido interesante, ¿no? Bueno, aquí tenéis un tema que yo defiendo, lo voy a defender en el SIL. Los embalses son inmensos, las presas son inmensas, pero cuando localizas en la cerrada es un término, las presas no están en cualquier sitio. Es decir, las presas están localizadas en las cerradas. No todas las cerradas eran buenas. Ha habido presas de cerradas que tenían problemas de cimentación, pero cuando se encontraba la cerrada, que es lo que buscaba el ingeniero, pues la presa casi estaba dibujada de alguna manera, ¿no? Y aquí encontraron la cerrada y la escala geográfica en este sentido del propio Miño, ¿no? Se apuntan socalcos correspondientes. Está construida en la cabecera del Miño. Hay socalcos también aguas abajo. Dejan el río prácticamente vacío. De hecho, el embalse de Ospeares llega justo hasta donde está, por ese escalonamiento del río, hasta donde está la presa de Belesar. Al estar en la cabecera del Miño, esto produce, por tanto, en ese momento, era importante, porque claro, la destrucción que se produce de Portomarín con el Camino de Santiago, que fundamentalmente la apuesta por el Camino de Santiago es a partir de los años 80, por el Camino francés. Antes muy poca gente visitaba el Camino de Santiago. Y es a partir, fundamentalmente, de los años 80, cuando en Galicia empieza a producirse una cierta eclosión de los Caminos de Santiago, ¿no? Por lo tanto, también hay que relativizar estos sitios, ¿no? Portomarín, como sabéis, es un pueblo trasladado, fundamentalmente. Se trasladan los monumentos más importantes, ¿no? Cuando baja el nivel de la marea, nos encontramos la carretera del siglo XIX, del puente correspondiente que se hace para atravesar el río, a Ponte Miñá, que era el puente por el que pasaba el Camino de Santiago, el río Miño. Incluso se desmonta uno de las bóvedas y se lleva una de las márgenes. Y yo creo que he visto la pila esta de Ponte Miñá más crecida. Aquí es una pila muy pequeña que la tenéis en el medio del propio río. La búsqueda que se está produciendo en esos años es la búsqueda de la altura, ¿no? Saltos de Duero, construye Aldea Dávila, que también la citabas, porque en este sentido debe haber alguna película de construcción de Saltos de Dávila.
Es una presa que es interesante, necesita un aliviadero inmenso, los problemas constructivos que da lugar son impresionantes, transforma el río correspondiente. Y la placa que hay ahí a la derecha son los 25 años. Digamos, el régimen en ese momento se reconoce en la construcción de estas obras. Por lo tanto, aunque tienen una etapa anterior, ya desde los años 40 el régimen está haciendo unas concesiones impresionantes para regular los ríos enteros y se reconocen este tipo de obras y saca pecho de estas obras que están terminando sobre los ríos correspondientes, ¿no? Y terminando un poco con esta historia de presas, la historia de las presas españolas termina aproximadamente en mediados de los años 80. A mediados de los años 80, yo creo que los españoles nos estamos dando cuenta que estamos cometiendo barbaridades. Ya la sociedad, una sociedad democrática, no acepta que sigamos inundando pueblos. Aunque Felipe González aprueba en el año 84 le he traído la presa de Riaño, pero la sociedad ya no la acepta. Digamos, ese discurso hidráulico que existía del agua de energía en los años 60, en donde todo era posible, aunque se trasladasen monumentos, ya no se acepta tan fácilmente, ¿no? Y la tipología va cambiando, es una presa de materiales sueltos, que es la presa de Tous, que se hace en los años 70. Aquí hay una presa también, la presa de Porto de Mouros, que es de los años 60, pero hasta las presas de materiales sueltos se caen. Esta presa se cae en el año 82 aproximadamente. Hay una avenida del río Júcar que se lleva toda la presa por medio y hay muertes. Digamos, el río se lleva y hay una mortandad importante de la gente correspondiente. Detrás de las anteriores también, es decir, detrás de la construcción de las presas del Miño y del Sil muere mucha gente. Detrás del puente del Pedrido muere mucha gente. Es decir, las obras en ese momento, enfrentarte con las avenidas del río, es un proceso bastante complejo y las normas de seguridad no son las normas de seguridad que hoy hay en la construcción. Por tanto, esta presa se termina en la segunda mitad de los años 80, es una presa de mayor altura, regula el Júcar y el Júcar ya nunca ha conseguido rebasar lo que es la altura correspondiente. Bueno, el entorno de las presas, terminaré enseguida, son las centrales, ¿no? Es curioso cómo las primeras centrales que se están construyendo en esos momentos, esta es la Sociedad Eléctrica Madrileña de la presa de Bolarque, empieza a haber una colaboración entre la arquitectura e ingeniería muy interesante. Por ejemplo, las presas de Letra de Viesgo en Cantabria y en Asturias, de unos edificios magníficos en este sentido, ¿no? O esta central hidroeléctrica, que es la presa del Tambre, donde es la central del Tambre, en donde todavía no estaba hecha la presa correspondiente, sino que el agua se derivaba de un azud, aproximadamente donde está la presa correspondiente, y de ahí se llama a un arquitecto, como era Palacios, que en ese momento estaba haciendo sus grandes proyectos en Madrid, para que proyecte esta central hidroeléctrica, ¿no? O esta central de Proaza, que he visto el otro día en una comunicación de Ocomomos, que en este momento la quieren proteger, ¿no? Están reivindicando que sea patrimonio cultural, es de los años 60, está en Asturias. Aquí hay una colaboración muy interesante entre los ingenieros y los arquitectos. Aunque la autoría se la llevan los arquitectos, aquí se lo lleva Joaquín Vaquero Palacios, que evidentemente interviene de la forma correspondiente. Su padre también, Vaquero Turcios, o al revés. Su hijo, Vaquero Turcios, también estaba interviniendo en las centrales correspondientes, y cuando los metemos en estas centrales vemos unos mosaicos impresionantes, ¿no? Por lo tanto, quiero defender una cierta sensibilidad de estas empresas hidroeléctricas que están entrando también en los temas artísticos, ¿no? Hay los poblados correspondientes, es el poblado, detrás de cualquier presa os encontráis los poblados correspondientes, el poblado de San Esteban de Sil, los andariveles correspondientes. Por lo tanto, cuando vais a ver una presa, no solamente es la obra correspondiente, sino que es las huellas de la construcción de la propia presa. Y luego, como consecuencia de la elevación de la tensión, esta es la presa de Castrelo,
el embalse de Castelo, hay todo este paisaje de líneas de alta tensión que están transmitiendo de alguna manera la corriente alterna, primero elevando la tensión, disminuyendo los cables correspondientes y luego colocando las centrales, las subestaciones ya cerca de los núcleos en donde están consumiendo, ¿no? Hasta ahora prácticamente no he hablado de los embalses, solamente he hablado de las presas y terminaré rápidamente, ¿no? Claro, el embalse tiene estos niveles, sepulta poblaciones, tiene los niveles cambiantes, el paisaje de los embalses es brutal cuando los vemos en estiaje, ha desaparecido toda la vegetación correspondiente, los pueblos aparecen cuando el nivel del agua está muy bajo. Bueno, hay toda una historia en este sentido que antes la sugería, ¿no? El Sil, el paisaje del Sil y del Miño, porque tenéis el Sil y el Miño, es un paisaje transformado por las presas que antes os decía, del Miño y por esas concesiones, digamos, hidroeléctricas, ¿no? Debajo del nivel del agua están los ocalcos históricos que no encontramos. Pero es un paisaje que todavía está a la escala de la geografía, ¿no? Es un paisaje que tenemos que aceptar en su momento. Y antes me preguntabas, Paco, ¿qué es lo que ha ocurrido? Te lo voy a contar, te lo contaría mucho mejor, si queréis, abrimos este debate. Pero el problema es cómo hoy, a partir de los embalses, bombeando el agua de los embalses, con mayores potencias que tenían los embalses, bombeándolos a veces a lugares protegidos, porque en este momento toda la parte de la Riviera Sacra, más, digamos, algunos sitios que tú conoces muy bien, pues un paisaje protegido, pero en su momento lo delimitamos prácticamente en la margen de las... Entonces, claro, crear nuevos embalses en la parte de arriba, pues ahí crea un problema patrimonial. Y luego, por lo menos cuando nosotros trabajamos, no había un plan de gestión. Es decir, que yo creo que esto, supongo que el plan de gestión ahora, Mario, lo habréis hecho, pero nosotros veíamos, me decía Augusto Pérez Alberti, que la Riviera Sacra no admite una mirada cercana. Es decir, por las formas de explotación, de cómo se está explotando el suelo en determinados sitios en estos momentos, ¿no? Entonces, esa mirada cercana también nos hace daño. O sea, no solamente nos hace daño a los embalses correspondientes, sino cómo se está explotando en este momento el suelo, ¿no? Con maquinaria que no es la maquinaria tradicional, ¿no? Tenemos un ejemplo de socalcos antiguos, es Alto Douro, que sí fue patrimonio de la humanidad y recomiendo, tiene presas y recomiendo en este sentido visitarlo, ¿no? Pero si no hay un plan de gestión que limite la transformación correspondiente, nunca vamos a conseguir que la Riviera Sacra sea patrimonio de la humanidad. Sea BIG porque es la primera condición, pero patrimonio de la humanidad porque es la primera condición, en este sentido que exige ICOMOS, ¿no? Bueno, hay miradores. Y voy a terminar con 3 o 4 imágenes. Cuando se construye la central de Alcántara, que es que lo hace la Sociedad Madrileña de Electricidad, un personaje que había en ese momento muy interesante, el lugar mejor de la cerrada estaba aguas abajo del puente de Alcántara. El puente de Alcántara es el puente mayor de la humanidad. Y ahí veis a la izquierda una imagen de cómo era la cerrada correspondiente, pero ya os digo que en su momento el lugar más adecuado era aguas abajo, por tanto, habiendo inundado el puente. Entonces llegan a la conclusión de que no se puede inundar el puente. Y el vaciar el embalse provoca la salvación del puente. Es decir, está muy bien un libro de Carlos Fernández Casado, cómo descubre una grieta tremenda, donde el puente se podía haber caído. Él decía que anteriormente el puente se había caído por la guerra de independencia, que es verdad que volaron uno de los arcos, que se reconstruye luego a través de un ingeniero a mediados del siglo XX, se llamaba Alejandro Millán, una reconstrucción mimética en este sentido, pero el puente se podía haber vuelto a caer como una especie de castillo de Maite, de naipes. Y él descubre una grieta tremenda, lo hormigona inmediatamente para que no se caiga,
Entonces, no sé si el destino, pero de alguna manera el puente en parte se salva con ese hormigonado que se hace. Podrían haber hecho otra cosa, haberlo recubierto de sillares y de otro tipo de cosas, ¿no? El segundo ejemplo que os traigo es la presa de Riaño. La presa de Riaño se construye en los años 60, en el año 60 y 67, y no se llena el embalse. Ahí veis que el proceso es parecido al de Portomarín, puesto que hace falta trasladar todos los edificios. Sepulta 7 villas que había. Yo lo había conocido antes, porque había un puente muy interesante ahí en toda esta zona y lo tenía fotografiado. Por tanto, eran valles fértiles, pero las malas lenguas dicen que Benet conoce o convence a Felipe González, evidentemente tenía la presión correspondiente de la presa ya construida, pero yo creo que los socialistas inicialmente no eran partidarios de esto, porque entraron con un espíritu crítico respecto a lo que había sido la construcción de presas anterior. Lo mismo también entraron un espíritu crítico de lo que fue la construcción de las autopistas. Digamos, este debate que se está produciendo en el año final de los años 70, principios de los años 80. Pero toma la decisión, por tanto, lo defienden como riego, una empresa que está produciendo electricidad, que al mismo tiempo tiene riego, pero la función fundamental era de riego, ¿no? Bueno, trasladan el pueblo correspondiente, pero es un pueblo vacío. No sé si habéis ido alguna vez a Riaño, pero es un pueblo en donde toda la memoria, digamos, del pueblo ha desaparecido, ¿no? Termino con 2 imágenes. Una de esos ingenieros, antes os enseñaba Alejandro del Campo, está ahí a la izquierda, es el segundo desde la derecha, pero está Rafael Lápez, yo lo tuve de profesor incluso, está Alfonso Álvarez, está... Bueno, gente que en su momento fue muy importante, que en los años 60 y en los años 50 consideraban que su función, por tanto no tenían ninguna crítica en este sentido, su función era regular el río, la construcción de presas daba tantos problemas en este sentido desde el punto de vista de las avenidas, eran conscientes de que determinados monumentos había que trasladarlos, eran conscientes de que la España húmeda estaba asolando poblaciones, digamos, bueno, Bilbao, yo creo que en el año 50 hay una avenida que se carga prácticamente todo Bilbao. En Valencia, en todo el centro histórico, una avenida en Turia. Por lo tanto, ellos creían que las presas tenían efectos beneficiosos desde el punto de vista de la laminación de las avenidas, ¿no? Y consideraban en ese momento que estaban haciendo una obra con sus connotaciones, digamos, para la capital, para el aprovechamiento hidroeléctrico, en donde la energía hidroeléctrica en ese momento la más importante conjuntamente con la térmica, ¿no? Pero no entendían lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista ecológico en esos momentos, en donde en los años, es una foto yo creo de los años 90, había una gran reacción respecto a la construcción de presas. Prácticamente en España de los años 90 no se construyen más presas. Después de Riaño ya no se construyen, ya no se llena el embalse correspondiente de la presa, por lo tanto la sociedad ya no acepta que se asolen o que se inunden valles como ocurría exactamente. Pero quiero dejar constancia, digamos, de esta generación de ingenieros que están trabajando, que creen que están sirviendo, digamos, a la sociedad a través de la construcción de las presas, pero que ya la sociedad, por temas ecológicos, ya no los acepta. He traído una última imagen para... Bueno, Portugal sí. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un viaje de verano que os animo a venir, en donde la primera que vamos a visitar el complejo hidroeléctrico que hay del Támega, que es un complejo hidroeléctrico de 3 centrales, en donde está terminando la última central, con un bombeo, digamos, a gran escala, porque hoy el almacenamiento de energía a través de las centrales reversibles es el gran negocio, digamos, de las centrales, que es el negocio que se produce también en el Sil y en el Miño, a través del reaprovechamiento de los embalses, bombeando los embalses, y luego turbinando unas centrales que casi siempre son subterráneas y que no se ven. Por lo tanto, no tiene esos efectos paisajísticos, pero se está produciendo un enorme negocio por parte de las hidroeléctricas, excepto cuando en la parte de arriba quieren colocar un embalse. China, que es un país de una escala impresionante, no solamente en población,
En su momento se da cuenta que no podía apoyarse en las térmicas. Las térmicas, no sé si habéis ido allí, pero están creando una contaminación brutal. El aire viciado está por todas partes y que si quieren apostar en este sentido por un cambio, tienen que apostar por la hidroelectricidad, ¿no? Esta es la presa de Llansés. Es una presa que hace que se trasladen 2 millones de habitantes, por lo tanto la escala que pueden tener, como ocurrió también en Asuán, la segunda presa de Asuán en Egipto, la escala que pueden tener estas obras hidráulicas en este sentido, ¿no? Pero que tienen en este sentido, que ya aquí no admitiríamos, pero que en otros países no es el tercer mundo, porque China ya es el primer mundo. Es decir, como en otros países, si quieren modificar el cambio energético, digamos, la base energética, no tiene más remedio que apostar por otra fuente de energía. Aquí sabéis que estamos apostando por la eólica, por la fotovoltaica en el resto de España. La eólica está creando también los problemas paisajísticos importantes, más cuando se generalice la eólica. Recuerdo que cuando estaba en el Consejo también tratamos este tema. Y es un problema. Yo ahora estoy trabajando en un tema que nos ha encargado una empresa de electricidad para ver cómo se puede disminuir el impacto paisajístico de las eólicas. Puede haber vías en este sentido, pero ellos están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque la reacción social, en ese sentido, respecto a la eólica, tampoco les interesa como empresa, porque la generalización de parques eólicos que se está produciendo en Galicia, a través de la transición energética, tiene una escala tremenda. Es decir, el 75% de la energía que vamos a distribuir en España va a ser o eólica, bueno, a través de fuentes renovables, porque en este momento la hidroeléctrica creo que está en el 15%, por tanto el resto va a ser a través de esas fuentes, ¿no? Pero en España hay una apuesta muy clara por ¿que es un proceso especulativo? Sí. ¿Que es un proceso en donde las empresas hidroeléctricas están ganando mucho dinero? También. ¿Que es un proceso en donde el capital está detrás de ellas? También. ¿Que es un proceso que crea unos efectos paisajísticos con películas que hemos visto hace poco, como Asbestas, o con la capacidad que tiene la fotovoltaica? También. Creo que el otro día decía que yo tenía un profesor que era José Antonio Fernández de Ordóñez, que decía que nada se construye sin destruir. Por lo tanto, la construcción de todas estas presas se ha destruido. Es decir, no hay paisajes idílicos, todo el paisaje que conocemos es un paisaje artificial. Y el problema es ese equilibrio que podemos tener entre lo que construimos y lo natural, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema. Es decir, cómo somos capaces de construir un territorio que guarde las características del paisaje natural, que al mismo tiempo lo podamos defender como paisaje cultural, como defendemos en este momento la Ribera Sacra. Pues la Ribera Sacra, ¿te acuerdas que no existía en la categoría correspondiente y se introdujo en la nueva ley de patrimonio como paisaje cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo defendemos estos paisajes naturales, culturales, aunque estén construidos, sin sobrecargarlos? Yo creo que es la labor que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que intentaba deciros. Nada, muchas gracias.